Hermano. Bien, yo les pido que abran sus Biblias el día de hoy en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, segunda carta escrita por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, dice la Escritura, Timoteo. Esta carta probablemente fue escrita entre el año 65 a 67 después de Cristo. Esta carta, que es la última de Pablo, contiene sus últimas palabras como apóstol. Después de haber escrito esta carta, fue sentenciado y fue muerto por Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la última carta que escribió él fue esta, ¿sí? Y en esta carta dice la palabra bendita del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. Dios nuestro Señor prometió vida en Génesis 3:15, ¿verdad? La simiente de la mujer iba a dar en la simiente de la serpiente, le iba a dar en la cabeza, y la simiente de la serpiente le iba a dar en el calcañar a la simiente de la mujer. Entonces, desde esa profecía, desde esa promesa que nuestro Señor Dios establece desde el Génesis, desde la caída, se cumple en Cristo Jesús, como aquí lo dice Pablo, según la promesa de la vida. La simiente de la mujer dándole en la cabeza a la serpiente, a la simiente de la serpiente. Cristo Jesús dándole en la cabeza a Satanás en la crucifixión, en el madero. Según la promesa de la vida, dice que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Le llama su hijo, su amado hijo. La Escritura dice que él lo engendró espiritualmente. Su padre espiritual fue Pablo de Timoteo, ¿sí? Como aquí en esta congregación Maranata, nuestro padre espiritual fue nuestro pastor Francisco Maltés, ¿verdad? Que nos enseñó por medio de su Santo Espíritu, Espíritu de Dios, toda la palabra que conocemos y que a lo largo de estos años hemos estudiado, hemos aprendido también. Dice el versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Eso es lo que tenemos nosotros, hermanos. Amén. Gracia, misericordia y paz. La gracia de Dios, el favor de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Y por ese favor, Dios tiene misericordia de nosotros. En todo lo que hacemos. Dice el libro de los Salmos que el justo padecerá angustias, pero de todas ellas las libra el Señor. De todas esas angustias que el cristiano padece, Dios lo libra. Ahí está su misericordia. De toda angustia, el Señor nos libra. Dice el libro de los Salmos: gracia, misericordia
y paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento la vivimos nosotros como cristianos, hijos de Dios. La verdadera paz. No la que da el mundo, no la que me puede ofrecer el vecino, algún amigo. Esa paz, puede ser traicionera, puede ser hipócrita. El mundo no la da así. Así dice Cristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo os la doy. Yo os la doy. Sí. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo diciéndole a Timoteo, ¿verdad?, que diario ora por él, que diario pide al Señor por él. Y eso es lo que un pastor, un obispo, un anciano de la iglesia hace diariamente por sus ovejas, porque son ovejas del pastor, ¿verdad? No son ovejas del pastor, son ovejas del Señor. Hay algunos por ahí que se quieren apropiar de las ovejas del Señor, pero ya recibirán su pago. Las ovejas de la iglesia son del Señor, porque el Señor las compró con su vida. ¿Quiénes somos nosotros para adueñarnos de las ovejas del Señor? Para saquear a las ovejas del Señor, porque hay apóstoles de la prosperidad que se dedican a eso, a saquear. Por ahí hay un pastor que se llama Saqueo Iglesias. Aguas con ese pastor, Saqueo Iglesias, por favor, ¿sí? Nosotros nada más estamos facultados para dar el pasto espiritual, apacentar la grey del Señor, dice Pedro en Primera de Pedro 5. Somos nada más nosotros pastores de las ovejas del Señor, nada más. Dice el Señor también: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Como les digo, el pastor siempre tiene que estar orando diariamente por las ovejas del Señor, las ovejas que el Señor le puso a su cargo. Y diario en la mañana, diario estamos orando por cada uno de ustedes y sus familias, ¿sí? Siéntanse cobijados de esa manera, de que el pastor vela por las almas y tenemos que dar cuenta al Señor de cada uno de ustedes. Por eso yo siempre les digo de repente: pórtense bien, por favor, si no, imagínense cómo me va a ir a mí también allá arriba. Pórtense bien, por favor, ¿sí? Dice el Señor, este versículo 3 en la Biblia Nueva Traducción Viviente: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Cuando la Reina Valera dice que al cual sirvo desde mis mayores, se refiere a que sus parientes, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, seguían la profesión de fe. Y es importante que en la familia, ¿verdad?, trascienda la palabra
desde el abuelo hasta el nieto, generaciones completas amando y adorando al Señor. Versículo 4 dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Así como Pablo está hablando de que desde sus mayores, él también es un devoto de Jehová de los ejércitos, nuestro santísimo y único Dios, también está hablando de que Timoteo, ¿verdad?, tuvo esa misma fe que su abuela Loída y su madre Eunice, ¿verdad? Es importantísimo, ¿verdad?, que prediquemos y compartamos la palabra del Señor a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Aquí el domingo pasado les presenté un nuevo proyecto que nos hicieron favor de invitar para la escuelita dominical de los niños. Un libro interactivo, por ahí lo viste, se cayó. Un libro interactivo en el cual está verdaderamente adecuado para la enseñanza de los niños. Entonces hay que preocuparnos, hay que ocuparnos de que nuestros niños de la iglesia reciban el alimento, obviamente de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus facultades, mejor dicho, para que, como dice el libro de Proverbios, que debemos de darle el alimento al niño, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? Versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de fuego que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí vamos a hablar acerca del contexto en el cual nos está hablando Pablo, porque dice que él, ¿verdad?, que Timoteo tuvo esa fe no fingida, la cual también tuvo su abuela y su madre. Le está recordando Pablo a Timoteo que él tiene una fe auténtica, una fe como la que tuvo su abuela y su mamá. Porque en el versículo 6, si ustedes se dan cuenta, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don. ¿Del don de quién? El don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Le está diciendo Pablo a Timoteo que avive ese fuego del don que hay en él. O sea, ¿cuál es el fuego del don que hay en él? El Espíritu Santo. Quiere decir que Timoteo estaba pasando en este momento por una situación delicada, complicada en cuanto a su fe. Pablo estaba encerrado. Él escribió esta carta desde la cárcel por la persecución de la palabra de Dios. Eso pudo haber hecho que Timoteo tropezara, no que cayera,
que tropezara y contristara al Espíritu Santo. ¿Sí? Vean lo que dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, le está diciendo, me acuerdo de ti que tú tienes una fe auténtica, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Luego hay una coma y le dice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué le dice eso Pablo a Timoteo? Porque Timoteo menguó, porque Timoteo tropezó. Por eso en el versículo 6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don. ¿El don de quién? Insisto, el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. ¿Sí? Pablo le impuso las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Diario dice la palabra que tenemos que ser llenos del Espíritu. Diario en la oración, diario tenemos que pedirle al Señor nuestro Dios, lléname de tu Espíritu, Señor. Ayúdame. El día de hoy yo te ofrezco mi cuerpo, Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, como lo pide Pablo también en Romanos 12:1. Te ofrezco, Señor, mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Ayúdame, Señor, a entrar al altar del holocausto y ahí toda mi humanidad sea quemada por el fuego de tu Espíritu y que no sea nada más ya mi carne la que actúe, sino tu Espíritu Santo en mí actúe el día de hoy. Diario tenemos que pedirle al Señor eso. Y diario tenemos que leer la palabra y diario tenemos que cantar alabanzas, adorarlo, glorificarlo, exaltarlo. Y así vamos a mantener el Espíritu Santo a todo lo que da en nosotros, a todo lo que da. Aquí en este contexto de Timoteo, seguramente porque estaba encadenado Pablo y listo para ir a morir, tal vez la fe de Timoteo menguó, titubeó. Por eso le está diciendo Pablo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando uno contrista al Espíritu Santo, hay varias causas por las cuales uno puede contristar al Espíritu Santo, porque ya no oro diariamente, porque no escucho alabanzas, o porque ya le estoy haciendo caso más al mundo que a Dios. Estoy coqueteando con el mundo. Y eso contrista al Espíritu Santo. Entonces ya no me dan ganas de predicar, ya no me dan ganas de hablar del Señor, ya no me dan ganas de hacer obras en la fe. Y voy bajando hasta que apago el espíritu, como dice 1 Tesalonicenses 5. No apaguéis al Espíritu Santo. Aquí Pablo le dice a Timoteo en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí la palabra cobardía viene del griego deilía, que significa timidez. Me da pena predicar, me da pena compartir. Empieza a entrar inseguridad, empieza a entrar temor, se empieza a adueñar en mí el miedo a compartir. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán? Eso no debe de existir en nosotros. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Este versículo 7 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Pablo le está diciendo a Timoteo: Dios no te dio un espíritu de miedo, de temor, de timidez. Predica, comparte, haz obras en la fe, exhorta, habla de la palabra. Por tanto, dice, versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Le daba vergüenza, le daba pena hablar de Cristo a Timoteo. Y eso va para nosotros. No debemos de titubear, sino de buscar la oportunidad para predicar y compartir la palabra. Hoy me pasó que iba de regreso de pasear a mi perro al mediodía y vi a un señor, un vecino del edificio de al lado. Ya lo había visto yo con anterioridad, que está bajando mucho de peso, está peloncito, seguramente tiene cáncer, Y he estado orando, y yo les pido que me ayuden a orar para que el Señor me abra puerta a mí, para poder yo llegar y predicarle la palabra del Señor. Y hoy me pasó algo maravilloso, porque me fui a cortar el pelo y lo vi que estaba con su hija recargado en un carro tomando sol. Fui a cortarme el pelo y ahí estuve orando al Señor y le dije: Señor mío, ábreme puerta para predicarle al vecino. Llevo 20 años viviendo ahí y lo conozco desde hace 20 años, pero de esas cosas que hay vecinos que saludos, hay vecinos que no, pero me ubican. Cuando regreso de cortarme el pelo, al lado del edificio donde vivo hay un dentista y hay unos escalones donde uno se puede sentar. Cuando regresé de cortarme el pelo, estaba este señor con su hija sentado en los escalones del consultorio dental, y de repente paso al lado de ellos y la hija me voltea a ver y me dice: buenos días, pero de una manera poco usual, como si ya nos hubiéramos hablado, como si nos tuviéramos confianza, y con una sonrisa me dijo: buenos días. Y yo: ¿qué tal? Buenos días. Yo ya había orado antes para que el Señor me abriera puerta para predicarle, llegara a su papá, pero voy a llegar por la hija. Hoy sentí, con ese saludo de ella, que por ahí tengo que empezar, platicar con ella, decirle que si me da oportunidad de poder orar por su papá. Y yo pienso que el Señor va a tocar su corazón y voy a poder llegar y voy a poder orar y compartirle a su papá, ¿verdad? Yo lo conocí de más joven, era un hombre alto, fuerte, y ahorita, bueno, pues está disminuido, está encorvado, entonces seguramente tiene cáncer. Tenemos que llegar a esas personas, tenemos que compartirles. Y si vemos a alguien en esa situación, orar al Señor y: Señor mío, ayúdame, ábreme puerta, ábreme el zaguán para que yo pueda ir y predicarle a esta persona, porque a veces la gente no se deja poner la barrera, ¿no? Entonces yo siento que hoy, con ese saludo de su hija, siento que el Señor me va a abrir puerta para predicar
y compartir la palabra, este tesoro tan grande que tenemos, tan grande, tan enorme que el cristiano tiene, la vida eterna, compartirle a la gente del amor de Cristo, de su gracia bendita. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es hermoso este versículo. Y yo creo que todos nos lo sabemos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sí, eso lo tenemos que tener bien presente. Somos los portadores de la verdad. Somos los portadores de la vida eterna al predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, salgamos, porque no nos dio espíritu de cobardía el Señor, sino de poder. De poder. Poder para predicar. Poder para compartir. A la hermanita Feli, mi vecina del tercer piso, yo cuando iba a creer hace algunos años que yo iba a ir a su casa a predicarle la palabra, era una persona difícil ella, una persona seria, poco abordable, pero igual yo me puse a orar al Señor y le pedí a mi Señor que me ayudara a abrir el zaguán para que yo pudiera predicar la palabra. Ella se cayó regresando del mercado, ya tiene esto como 2 años y un día su hijo me toca la puerta para pedirme que si no podíamos subir a su mami en una silla de ruedas, y ahí fue donde yo entendí que el Señor ya me abrió el zaguán para predicarle la palabra. Ahora, gracias a Dios, cada 8 días subo a su casa a predicarle. Ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Y cada 8 días, todos los viernes, subo a compartirle el Evangelio, ¿sí? Ese es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Que si en la carne tú dijeras, ¿yo hacer eso? Imposible. No, para el Señor no hay nada imposible. Como este hombre que lo estoy viendo que tiene cáncer, yo ya le pedí al Señor y primeramente Dios me va a abrir la puerta para llegar hasta Él y predicarle la palabra y que Él acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Lo salve o no lo salve, lo importante es, lo salve físicamente, quiero decir, lo salve físicamente. Pero si no lo salva físicamente, él ya ganó si acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? Pasa de muerte a vida, la verdadera, la espiritual. Entonces, no nos dio el Señor espíritu de cobardía, sino de poder. Poder también para no pecar, poder también para, si de repente me quieren agredir, me quieren hacer enojar, me quieren robar la paz, el Señor te da el poder para tener ese dominio propio y no caer en la agresión y no caer en el enojo. Dominar en la carne, dominar mis emociones. Pero es el Espíritu Santo en nosotros el que nos ayuda a tener dominio propio, ¿sí? Ese poder debemos de aprovecharlo, hermanos. Ese poder debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude siempre. Me acuerdo cuando mi Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, ya Cristo resucitado, en sus apariciones que tuvo, le dijo a sus apóstoles, no se vayan de Jerusalén, porque dentro de algunos días serán embestidos de poder desde lo alto. Amén. ¿Qué palabra? Serán embestidos de poder desde lo alto. ¿Poder para qué? Poder, pues en ese tiempo para hacer milagros, para hacer sanidades,
pero sobre todo para vencer al pecado, para quitar el pecado completamente de sus vidas. Vean lo que hizo con Juan el apóstol, que era mecha corta, que andaba queriendo incendiar una ciudad de Samaria, porque no los dejaron pasar, imagínense. No me deja pasar a alguien, entonces agarro, voy y le doy un... Claro que no. Pero ese apóstol que era mecha corta, con esa embestida de poder que Dios le dio, terminó siendo el apóstol del amor. En sus cartas, al final de la Biblia, ustedes léanla, habla de puro amor. Habla de puro amor el apóstol Juan. Sí, porque fue investido de poder desde lo alto. Y así a cada uno de nosotros, con este poder que el Señor nos dio, su Santo Espíritu, podemos nosotros asemejarnos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Que ese es el objetivo de Dios, su obra de Dios en nosotros, su propósito de Dios en nosotros es esa, ser imagen de Cristo, imagen del Señor. ¿Y cómo lo vamos a poder lograr? Con su Espíritu Santo en nosotros, dándonos su poder para erradicar, quitar de nosotros el pecado. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿verdad? Amor a mis semejantes, amor a Dios, amor a Cristo. Si amo a Dios, si amo a Cristo, tengo que amar a mis semejantes. De poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. En Romanos 8, vamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ese espíritu de esclavitud lo tiene el mundo. Ese espíritu del error, ese espíritu que esclaviza y que atemoriza a la gente, lo tiene el mundo. Y aquí Pablo nos dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu que nos adopta como hijos de Dios. Dios mismo en espíritu en nosotros nos hace sus hijos. Somos hijos de Dios. Como el día domingo creo que lo comenté. Los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, somos hijos de Dios. Pero los que aman más el mundo, los que aman más las cosas terrenales, pues son hijos del diablo. Se oye feo, pero es así. ¿Quién diseñó este mundo? No la creación, porque la creación la hizo Dios, sino el sistema. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo implementó? Satanás. Y si la gente ama más las cosas de este mundo, pues es un hijo del diablo, un hijo de Satanás. Suena duro, ¿verdad? Se oye fuerte. Pero es así. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dios nos adopta como sus hijos.
por el cual clamamos, Abba, Padre. Papito Padre, dice aquí la Escritura. ¿Sí? No cualquier espíritu hay en nosotros, no cualquier espíritu vino a morar en este cuerpo. Dios mismo está habitando en nosotros. Por eso, por ese simple hecho debemos de estar viviendo con gozo, con alegría, porque Dios va con nosotros a todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Por ese hecho solamente debemos de estar gozosos, porque no recibimos el espíritu de esclavitud. Por lo tanto, el cristiano no debe de tener miedo. Debe de vivir confiado totalmente en que Dios está obrando en su vida, que está viviendo para Él, que está cuidado por Él. Somos sus hijos, somos sus hijos. Y Él está pendiente de nuestras necesidades, sean físicas, materiales o espirituales. Versículo 8, regresemos a 2 de Timoteo 1:8, por favor. Timoteo se avergonzaba de dar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo lo está exhortando, lo está animando, le está diciendo, tú tienes esa fe no fingida que habitó primero en tu abuela y en tu madre. Versículo 8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Aquí está el versículo que habla de que Timoteo sentía vergüenza porque Pablo estaba en la cárcel. Dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. O sea, si le está diciendo, no te avergüences de mí, es porque sabe que Timoteo, por el hecho de que Pablo fue encarcelado por la palabra de Dios, se atemorizó, tuvo miedo de la persecución, tuvo miedo de lo que puedan hacerle a él. ¿Y qué creen? Timoteo también se fue a la cárcel. Timoteo también se fue a la cárcel. Ahorita vamos para allá. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Debemos de participar de las aflicciones de Cristo. Dice Pablo también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones antes de que lleguemos al reino de Dios. ¿Y por qué el cristiano sufre tribulación aquí en esta tierra? Por lo mismo, porque esta tierra está diseñada por el enemigo. Este sistema anticristiano va en contra de nuestra creencia, en contra de lo que creemos. Y si no hacemos lo que el mundo dice que tenemos que hacer, hay rechazo, hay señalamiento, hay burla. A mí me decían por ahí, pastorcito alemán, que de alemán no tengo nada. Me señalaban, me decían pastorcito alemán, aleluyo, lo que siempre le dicen a uno, santurrón, ya no tomas, ya no fumas. Todo eso es persecución. De diferentes maneras nos persiguen. ¿Nos interesa lo que la gente diga de nosotros?
nos intimida, nos da miedo, nos incomoda, porque hay gente que le preocupa más lo que la gente piensa de uno. No debe de importarnos. No debe de importarnos. Sabemos que viene persecución y sabemos que los musulmanes radicales son los que la están promoviendo, la están moviendo. Entonces tenemos que prepararnos para que no nos pase lo que al hermano Timoteo, que nos atemorizamos, que nos congelamos, porque viene la persecución. Es probable, como ya dije, que Timoteo menguó en su fe, porque Pablo fue preso por causa del Evangelio. Y eso causó en Timoteo una debilidad. Aquí bien claro se lo dice Pablo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Por qué vamos a sufrir aflicción? Por el Evangelio, por predicar la palabra. Según el poder de Dios. Ahora les digo que Timoteo, gracias a Dios con esta carta, bueno, pum, 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 lo sacudió Pablo y salió adelante. A tal grado que también Timoteo se fue a la cárcel. ¿Dónde encontramos eso? Pues en la Biblia, ¿verdad? Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, 23. Hebreos 13, 23. Dice nuestro Señor en su palabra: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. También estuvo en la cárcel por causa de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Tuvo cargo ahí como obispo de la iglesia en ese lugar. Y pues por causa de la palabra del Señor, pues también fue a dar a la cárcel. Ya ven que hubo también una iniciativa aquí, una iniciativa de ley, una propuesta que no prosperó para la libertad de culto por parte del partido en el poder. Y gracias a Dios no se llevó a cabo. Nos quieren amedrentar, nos quieren callar la boca acerca de los discursos de odio, así lo dicen, ¿no? Así lo llaman, los discursos de odio. Pero ¿cuál odio? ¿Odio de qué? Solamente es ir y predicar la palabra del Señor, predicar lo que Dios está diciendo por amor a esa persona, para que se salve, para que no se vaya al infierno. Hablando de las relaciones igualitarias entre dos hombres y dos mujeres. Eso no es un discurso de odio, porque yo no lo estoy juzgando, yo no lo estoy condenando, yo le estoy predicando la palabra del Señor. Como si le estuviera predicando a un borracho que no toma, que ser borracho no le agrada a Dios y que no va a heredar el reino de los cielos. Si la homosexualidad y el lesbianismo es un pecado, igual que ser borracho, pero nosotros no vamos a andar ahí sacrificando a la gente. Nosotros nada más predicamos la palabra de amor que Dios tiene para toda la gente.
De lo cual no tiene sentido que digan que es un discurso de odio. Podría ser de odio si fuera legalista y lo condeno y arrepiéntete, pecador. No. Se les dice la palabra del Señor, lo que Dios quiere para esas personas, porque los ama y quiere que todos pasen a salvación. Cambia el sentido, ¿verdad? Entonces, seguiremos predicando. Seguiremos predicando. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vean qué maravillosa escritura. Desde antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo, Dios Padre ya tenía su plan perfecto para la humanidad. Ya tenía previsto que su Cordero Santo iba a venir al mundo para redimir el pecado de la humanidad. Ahora este versículo 9 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús, para mostrarnos su amor, su favor hacia el ser humano, que Él nos otorga, que Él nos da desde antes de la fundación del mundo. En su vista profética, en su omnisciencia, el Señor sabía que iba a caer, pero en nuestro libre albedrío deja Dios que escojamos con quién estamos, con Él o con el diablo. Versículo 10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera venido Cristo, ¿cómo estaría este mundo? ¿Cómo estaría la humanidad? Si Cristo no hubiera venido, ¿tendríamos esperanza? ¿Nos iríamos al cielo? ¿Nos iríamos al paraíso? No. Dios, si no hubiera sido misericordioso, bondadoso, si nos hubiera dicho desde la caída: bueno, yo ya les di una oportunidad y no la aprovecharon. Les di un solo mandamiento: que no comieran de ese fruto. Y si ustedes desobedecen y comen de él, la única vida que van a tener es esta. Pero cuando mueran, se van a ir al infierno. A todos. Imagínense. Tremendo, ¿no? Duro. Pero no. El Señor nuestro Dios, en su amor, en su bondad, en su gracia, nos quiere salvar, nos quiere rescatar. Por eso dice aquí que Cristo Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida. ¿Y cómo la sacó? ¿Cómo la sacó? ¿Cómo sacó a luz la vida? Con su crucifixión, con su muerte y derramamiento de su sangre en esa cruz. De esa manera, por amor a nosotros. No hay mejor amor que este, dice nuestro Señor Jesucristo, que uno ponga su vida por sus amigos.
Y ese es el máximo amor que puede tener un ser humano. Y lo tuvo Él. Dio su vida por amor a nosotros, para que estemos bien, para que estemos contentos, para que estemos gozosos, para que estemos alegres, para que estemos en esperanza, para que estemos aquí esperándolo a su regreso. Que si en esta vida experimentamos su paz, su gozo y su amor, imagínense en la venidera, imagínense en la que viene, sin dolor, sin llanto, sin sentimientos negativos, malos, sin envidia, sin enojo, sin ira. Todo lo contrario, puro amor, bondad, gozo, alegría. ¿Se imaginan? Eso es lo que nos espera, eso es lo que nos espera. Por eso el Señor quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y la inmortalidad, somos eternos. Somos eternos. En Isaías 25, vamos a Isaías 25. Isaías 25. Versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. Desde el milenio ya no lo va a haber. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. O sea, quitará la vergüenza de su pueblo de toda la tierra, porque toda la tierra, todo el mundo, al final va a odiar a Israel. Y Dios nuestro Señor quitará esa afrenta, poniendo a Jerusalén como cabeza de naciones, poniendo a Israel como nación principal de toda la tierra. Quitará la afrenta, dice, de su pueblo de toda la tierra. Y luego aquí hay algo que me gusta mucho, dice, porque Jehová lo ha dicho. ¿Qué palabra? Porque Jehová lo ha dicho. ¿Y le creemos al Señor? Amén. Amén. Sí. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Hermoso versículo, hermoso versículo. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, con ese porte erguido. Nosotros diremos: este es nuestro Dios que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos ha dado salvación. Este es nuestro Dios, como presumiéndolo, ¿verdad? Como presumiendo a nuestro Señor bendito y santo de todos aquellos que no creyeron en Él. De todos aquellos que se inclinan por un pedazo de madera, una figura de bronce, una figura de cerámica. Y les diremos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos
en su salvación. En su salvación. Bendita palabra, Señor mío santísimo. En Hebreos 2, dice el Señor en su palabra: Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, Él también participó de lo mismo. Cristo Jesús se hizo hombre, ¿verdad?, para padecer como hombre y poder compadecerse de nosotros cuando nosotros estemos en esa tentación, en esa prueba. Le pedimos al Señor que nos saque de esa tentación, de esa prueba, y como Él padeció lo mismo que nosotros, Él comprenderá nuestra situación y nos ayudará y nos abrirá la puerta y saldremos de esa prueba, de esa tentación. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Era un imperio para Satanás, era un imperio para el enemigo la muerte, era su imperio. Pero llegó Cristo y, como lo dije al principio, la simiente de la mujer le dio en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Y de qué manera se mata a una serpiente? En la cabeza. Entonces Cristo vino a deshacer las obras del enemigo y a ridiculizarlos, a ponerlos en evidencia, como dice el libro de Colosenses. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no tiene el imperio de la muerte, ya no lo tiene el enemigo, ya no lo tiene. Cuando tú te acercas a Cristo y lo recibes como tu Señor y Salvador de tu vida, ahí se acaba para ti la muerte. Y a partir de ese momento tienes vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, esclavos del pecado, esclavos del pecado. La gente le teme a la muerte, a la gente le da miedo morir, la gente que no es cristiana. Pero conforme vas avanzando, primero recibes a Cristo como tu Señor y Salvador y lo vas conociendo y vas experimentando espiritualmente todo lo que el Señor tiene para ti, todo lo que el Señor te provee, te da en esta vida, espiritualmente hablando. Y vas entendiendo y vas comprendiendo que la muerte, ¿verdad?, en sí ya no existe. Es un cambio, es un segundo, menos de un segundo de transición cuando entregas el espíritu y el alma, pero sigues viviendo y sigues gozándote y te escoltan los ángeles y te vas al paraíso donde está el Señor y estás ahí esperando tu redención corporal, tu cuerpo glorificado. La muerte la entendemos de otra manera. Ya no es como te la pintan en el mundo, sufriente, dolorosa, demasiado dolorosa. Claro, como seres humanos nos duele que un ser querido se vaya con el Señor, pero entendemos que Él está mejor, o ella está mejor allá donde está, gozándose de la gloria del Señor. Y para allá vamos todos. Pero el mundo entiende la muerte de otra manera, fatalista, totalmente. Y no. En Eclesiastés, Salomón dice que es mejor asistir a un funeral
que a una fiesta. ¿Qué es mejor, morir que nacer? ¿Qué nos está diciendo ahí Salomón? ¿Qué es mejor? La vida que viene, la vida que nos está dando, ofreciendo en su gracia nuestro Señor, que este mundo de calvario, que este mundo de sufrimiento y de engaños por todos lados. ¿Sí? Por eso aquí el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte están esclavizados. Todos esos que le tienen miedo a la muerte están esclavizados. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esclavos del pecado. Y porque hay pecado, hay miedo. Y porque hay miedo, piensan en la muerte y tienen temor. No se quieren morir porque ya saben a dónde van, por sus pecados e iniquidades. Pero el que con todo su corazón se entrega al Señor, con todo su ser y su alma vive para Dios, vive para Cristo, ya no le tiene miedo a la muerte. No le tiene miedo a la muerte, porque está seguro a dónde va a ir. ¿Sí? Por eso Pablo le escribe a Timoteo, para decirle que no tenga miedo, que no tenga temor, que Dios le ha dado espíritu de dominio propio, poder y amor, que confíe en el Señor, que predique la palabra, que nos ha llamado con llamamiento santo, que somos del Señor, que somos de Cristo, y por eso debemos de predicar la verdad, debemos de compartir la palabra, y más en este tiempo, hermanos, en el cual se está acercando a pasos agigantados la tribulación. Compartamos, prediquemos este tesoro tan grande que tenemos en nuestras manos, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. No nos avergoncemos de la palabra, no nos avergoncemos del Señor, sino vayamos para adelante compartiendo y predicando la palabra para sumar puntos para el reino de los cielos. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.